necesitamos precisamente de lo que vamos a hablar hoy, y es el hecho de la visión, o el tema como he querido titularlo, siguiendo la visión. Es necesario poder entender qué se sigue o en base a qué caminamos. Nuestros pasos van orientados a qué. Cuando yo camino, cuando yo actúo, ¿a qué obedezco? ¿A qué sigo? ¿Qué es aquello que me está estableciendo un patrón a seguir, una manera de ver o de concebir las cosas? Y eso para mí es sumamente importante porque me va a ayudar precisamente a que las decisiones que tomemos sean ajustadas a la palabra y evitemos precisamente cosas que son lamentables. Cuando leemos la escritura en Habacuc capítulo 2, versículos 2 al 4, entonces vemos una serie de elementos en esta cita, ¿no? Dice que el Señor le responde y le dice que escriba la visión. Hay una visión que el Señor había revelado, hay una directriz que el Señor imparte, y le demanda al profeta, en este caso Habacuc, a través de la respuesta que le da, precisamente que escriba la visión, que la declare en tabla, para que corra el que creyere o el que leyere en ella. Entonces, la visión, a lo que esté plasmada precisamente en estas tablas, va a dar un aporte a todo aquel que la lea. Sin embargo, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Por lo tanto, el hecho de que el Señor dé una visión o dé una palabra, debemos estar claros que todo se cumple dentro del tiempo del Señor. Todo se cumple en el momento en que el Señor establece o dice cuándo y cómo es que se van a hacer las cosas. Nosotros debemos entender que a pesar de que quisiéramos que las cosas se dieran en el tiempo que nosotros deseamos, sin embargo no se dan como uno quiere ni cuando uno quiere, sino que siempre se van a dar en el momento en que el Padre lo establece y como el Señor lo establece. El cuándo, el dónde, el cómo, siempre el Señor va a colocar las líneas, las directrices a seguir, y simplemente nos queda estar allí atentos, o como dice la Escritura, ¿no? Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y dice luego, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces la demanda, ¿no? Dice que esa visión no es falsa, no hay una mentira, sino que a pesar de que se pueda tardar, debemos esperar, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, cuando hay una visión, cuando el Señor nos imparte una línea o qué hacer, muchas veces quisiéramos hacerlo en el tiempo que nosotros queremos. Nosotros de alguna manera queremos desarrollarla en base a lo que concebimos o en base a nuestra óptica, y casi siempre que el Señor nos da una visión, dependiendo de la magnitud y lo que alcance la misma, nunca va a ser precisamente como nosotros queremos, y mucho menos en el tiempo que nosotros queremos. Siempre que hay una visión, simplemente se te está planteando un panorama dentro de una línea profética en base a una responsabilidad que debemos asumir, algo que debemos hacer, pero previo a lo que se va a asumir o lo que se va a hacer, siempre hay un proceso. Siempre el Señor va a empezar a tratar con nosotros, tiene que trabajar muchas áreas precisamente para que podamos alcanzar la meta en base a lo que se está allí mostrando o revelando, y por lo tanto hay cosas que están dentro de nosotros que el Señor debe quitar, que el Señor tiene que eliminar, y la única forma es a través de un proceso. El proceso nos va a ayudar precisamente a entender muchas cosas, poder ver dentro de nosotros a lo mejor ciertas actitudes o cosas que no son buenas, o por lo menos no están alineadas a lo que establece la palabra, y que debemos erradicarlas, y que a lo mejor no nos percatamos de lo que representa, y que a lo mejor puede ser un obstáculo, una traba precisamente para lo que el Señor demanda. Entonces hay una serie de elementos que el Señor tiene que empezar a quitar, a cortar, a tratar, a moldearlos, transformarlos, y en ese tiempo de ese proceso no quiere decir que la visión sea una mentira a pesar de que se tarde.
simplemente que para poder cumplirse o para poder darse, tiene que el Señor establecer una serie de condiciones y sobre todo que nosotros estemos preparados precisamente para cumplir con ella. El grave problema que tenemos nosotros es que si de algo carecemos es de paciencia. Nosotros por naturaleza pareciera que nos desesperáramos, parece que queremos las cosas como que ya, y en el momento en que no empiezan a darse como yo quiero, en el tiempo que yo quiero, empezamos como que a mirar para los lados y de alguna forma eso nos desvía o nos retrasa o nos aparta de lo que el Señor quiere. Y es precisamente porque queremos hacer las cosas en el tiempo nuestro y queremos hacerlas en base a lo que nosotros pensamos, sin darnos cuenta que el de la visión y el que lo va a hacer es el Señor, no nosotros. Simplemente somos elementos, instrumentos, en un momento determinado, pero quien va a hacer la obra va a ser el Señor. Pero necesita a alguien que sea un elemento de cooperación para que eso se pueda desarrollar, para que eso se pueda gestar. Ahora, para que eso se dé, necesario es quitar una serie de cosas que nosotros tenemos, que a pesar de que no estamos conscientes, están allí, y que precisamente a través del proceso van a salir, y eso tiene que ser cortado. Pero somos a veces desesperados, somos a veces ansiosos, nos mata precisamente la impaciencia, y entonces empezamos a afectar todo un entorno y en vez de trabajar en pro de que esto se realice, más bien pareciéramos que nosotros mismos colocamos más obstáculos de lo que ya hay. Y es precisamente por falta de discernimiento. Una de las cosas de las cuales carece el pueblo del Señor lamentablemente es de la oración. Si la gente llevara un ritmo, un nivel de oración, estaría más entendido en base a ciertas cosas y esperara, tomara las cosas con calma, no se angustiara, no se llenara de afán, de ansiedad, sino que llevara todo poco a poco, porque las cosas se van a dar así de sencillo. El Señor nunca va a mentir, nunca va a fallar, siempre es fiel a su palabra, y lo que establece lo cumple. Lo que pasa es que a veces queremos que lo cumpla cuando nosotros queremos, y no es así. Siempre va a ser cuando Él quiere. Por más que nos esforcemos en querer cambiarlo, simplemente alteraríamos o deformaríamos la cosa, pero no lo vamos a hacer como nosotros queremos. Entonces es importante precisamente esperar en su tiempo. En Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29, dice la palabra que después de esto, entonces tenemos que definir muy bien qué es esto, porque dice que después de esto, entonces ¿a qué se refiere con esto? Dice la palabra: derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Ok? Ahora, una cosa es que derrame el espíritu sobre toda carne y otra cosa es que todo el mundo profetice. ¿Ok? Porque aquí vemos que hay una coma. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces la gente asume que como se derrama el espíritu sobre toda carne, todo el mundo como que va a profetizar y todo el mundo va a tener visión. Y eso no es lo que está estableciendo la palabra. Una cosa es el derramamiento del espíritu y otra cosa es la gente que va a profetizar o la gente que se le va a dar el don, y otra el asunto de los sueños y de las visiones. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Sin embargo, sí va a haber un derramamiento del espíritu para toda carne. Ahora, lo demás tenemos que entenderlo dentro de su contexto, no podemos cambiarlo. ¿Ok? Dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Ok? Ahora, el hecho de que profeticen, pudiéramos estar hablando de un don espiritual, no necesariamente de un don ministerial, porque la palabra no dice que el Señor establecerá a los hijos y hijas como profetas, simplemente que van a profetizar. Y una cosa es el don espiritual y otra cosa es el don ministerial. Lo otro es que también dentro de la Escritura y específicamente en el Antiguo Testamento, muchas veces esa expresión profetizar tiene que ver con canto. Por ejemplo, cuando vemos nosotros que Saúl es establecido como rey, en un momento dado va subiendo, y dicen que cuando va subiendo con los cantores y con una serie de personas, dicen: ahí va Saúl y va profetizando. Saúl no iba dando una profecía, Saúl lo que va es cantando lo que establece la palabra, y como lo que establece la palabra son líneas proféticas, por supuesto se dice que está profetizando. Y de allí muchas veces el error cuando vemos nosotros en la Escritura que habla la palabra en relación a mujeres profetizas o mujeres que profetizaron, y no necesariamente que sea una profeta. Puede ser una persona que está cantando, que tiene un don, pero lo que está impartiendo precisamente está en línea con lo que establece la palabra, y en este sentido lo profético. Dice luego
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. La diferencia entre un sueño y una visión, a pesar de que es algo que puede estar revelando el Señor, es que cuando hablamos de visión es algo abierto, o sea, la persona está despierta. Mientras que el sueño, evidentemente, a pesar de que es una revelación del Padre, la persona está durmiendo. Aunque muchas veces cuando está como en un éxtasis, no se diferencia muy bien entre lo que es el sueño y la visión, por las características dentro del mismo. Dice luego, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Por eso la diferencia que hay, porque si aquí dice que derramará su espíritu sobre toda carne, entonces está de más que vuelva a colocarlo acá. Simplemente que está haciendo una diferencia de lo que va a derramar y sobre quién y para qué. Entonces, hay algo que va a empezar a acontecer en esos últimos días, partiendo precisamente de lo que dice la cita, y después de esto. Por lo tanto, debemos estar claros que el Señor va a empezar a mostrar ciertas cosas, o el Señor va a empezar a hacer ciertas cosas, escogiendo hombres y mujeres, hijo e hija, y siervos o siervas, y ancianos y jóvenes, y de alguna manera serán los instrumentos del Señor precisamente para la redención o el establecimiento de un reino. Entonces, la visión es importante porque primero nos hace estar conscientes de lo que el Señor demanda. Poder tener un diseño, poder tener bien claro hacia dónde nos está llevando el Señor nos va a ayudar muchísimo. Y en ese sentido, precisamente la visión es para eso. La visión es para que tomemos decisiones en base a lo que se está revelando, para que actuemos, para que ejecutemos una labor. La visión es la fuente y la esperanza de la vida. El más grande don dado jamás a los creyentes no es la vista, sino el don de la visión. La vista es una función de los ojos, la visión es una función del hombre interior. Los ojos que miran son comunes, pero los ojos que ven son muy pocos en el servicio a Adonai. Todo el mundo mira, pero muy pocos ven. Y ahí la gran diferencia entre mirar y ver dentro de la Escritura. Todos miramos porque es una función clara de la vista, de un sentido, pero el hecho de ver, y en ese sentido el hecho de tener una visión, y nos ayuda más cuando tenemos discernimiento, porque son dos cosas que se unen, y nos ayuda muchísimo más a caminar y cometer menos errores, es precisamente que la visión, o el hecho de ver, es algo que surge del hombre interior. El Señor trata con el hombre interior y eso nos ayuda a tener unas bases claras de cómo vamos a caminar o cómo vamos a ejecutar cierta labor. Entonces, la vista como función de los ojos, por supuesto que todos tenemos. Todos miramos. Pero el hecho de la visión, como eso que imparte el Señor en el hombre interior, muy pocas personas lo tienen. O sea, no es algo muy común. Por eso es que la gente comete muchos errores precisamente por falta de visión. Y a la falta de visión también la falta de discernimiento. Poder estar entendido cómo el Señor está haciendo las cosas o hacia dónde nos está llevando, o poder mirar un poquito más allá, o poder percibir, entender qué es lo que está pasando en un momento, dentro de un ambiente, dentro de un entorno, ¿no? Poder conocer y saber, no, está pasando esto por esto, o esto está sucediendo es por esto, así como el pueblo en un momento dado pareciera que se estancó. Entonces el Señor, a través de sus instrumentos y precisamente el discernimiento y la visión, se dan cuenta de que, bueno, el problema de estancamiento es que hay alguien que dentro de la misma congregación, dentro del mismo pueblo del Señor, de alguna manera por ciertas actitudes pareciera que estuviera frenando al pueblo. Entonces, bueno, cortando o quitando eso, volvería otra vez el pueblo a caminar, volvería a avanzar. Pero eso es precisamente estar claro de qué es lo que está pasando. Poder tener esa relación, ese contacto con el Padre nos va a ayudar a entender una serie de cosas que pueden estar pasando a nuestro alrededor y que no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces no discernimos y no sabemos, y pudiéramos estar actuando o tomando decisiones precisamente en medio de la ignorancia, y en vez de mejorar o solucionar la situación, lo que hacemos es que podemos empeorarla. Pudiéramos estar afectando más de lo que ya está afectado, porque no sabemos hacia dónde vamos a apuntar, y es precisamente porque no tenemos claridad de lo que está sucediendo. La visión te libera de las limitaciones que ven tus ojos y te permite entrar a la libertad de todo aquello que el hombre interior pueda percibir. Es la visión lo que hace que lo invisible se vuelva visible,
y que los desconocidos se transformen en una posibilidad. La visión precisamente nos ayuda a caminar, a dar pasos que a lo mejor no diéramos. Y por eso, para hablar de visión, necesitamos precisamente obedecer a lo revelado. Si la gente no obedece, por más que haya una visión, lamentablemente se va a quedar en algo que el Señor mostró, pero no va a pasar a mayores. Porque a pesar de que es algo que el Padre te muestre, si tú no caminas en base a lo revelado, simplemente te vas a estancar. A pesar de que el Señor te pueda mostrar algo y te quiera guiar o direccionar a un punto, si no actúas en base a lo que Él te está mostrando, quedaría todo simplemente en eso, en algo que te mostró, en una visión, en algo que te reveló. Entonces, a pesar de que con nuestros ojos y con los cálculos que podamos tener nosotros o con nuestra mente que es finita, poder ver ciertas cosas, precisamente la vista no pudiera limitar. Sin embargo, hombres y mujeres de fe, a través de una visión y obedeciendo lo que establece la palabra, precisamente no ven límites, no ven barreras, no ven obstáculos, sino que pueden pasar por encima de todo ello. Entonces, lo que para algunos pudiera ser algo imposible, precisamente para hombres y mujeres que caminan en base a ello, esas imposibilidades las transforman en realidades, en cosas tangibles, palpables, cosas que para muchos a lo mejor, por no entender esto, pudiera ser una locura, de pronto el acto de cierta persona, pero que para el Señor simplemente es poder, manifestación de lo que el Padre hace. De allí la gran diferencia entre uno y otro. De allí la gran diferencia entre la gente que pueda obedecer o alguien que no obedece simplemente. En Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, leemos allí la palabra. Entonces vemos que Samuel ministraba en presencia de Elí. Pero mire lo que existía como condición, ¿no? Dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Y como consecuencia, dice, no había visión con frecuencia. Entonces, la carencia de palabra, la carencia de lo que el Señor establece en la Escritura, va a traer como consecuencia que la visión precisamente no exista. O por lo menos no en la dimensión o en la frecuencia que debería existir. Por eso es que dice que cuando escaseaba en aquellos días la palabra, no había visión con frecuencia. Y al no tener una visión, ¿cómo poder dar unos pasos con claridad, con la certeza, con la seguridad, con la confianza, que el paso que estamos dando va a ser certero, que el paso que estamos dando en verdad está bien, que no vamos a dar un paso para luego entonces ir dos hacia atrás, o no vamos a dar un paso para luego darnos cuenta que el paso que dimos es un error y tenemos que retroceder, o dar un paso y de pronto que dimos el paso nos damos cuenta que a lo mejor no era el momento. Entonces, cuando no hay entendimiento, cuando no hay estudio, cuando no hay una enseñanza, cuando no hay palabra precisamente revelada, o como dice la Escritura, escaseaba en aquellos días, lamentablemente la visión no va a existir. ¿Por qué hoy día, dentro del pueblo del Señor, que debería estar entendido en esto, no hay visión? O por lo menos una visión bíblica, una visión del Padre. ¿Por qué hay esa carencia de visión? Precisamente porque lo que falta es la palabra. Si no hay una palabra revelada, lamentablemente la visión no va a existir. Por ello, es que al faltar una palabra, lamentablemente la gente debe tomar la visión de otro. Por lo menos lo que una persona puede tener como proyecto en base a algo que se le reveló, por tener conocimiento, por intimar, por tener esa relación con el Padre empieza a proyectarlo o a llevarlo a una dimensión. Pero una persona que no tiene precisamente palabra, lamentablemente va a ver en otro ciertas cosas que se están dando y precisamente por no tener palabra, querrá tomar prestada esa visión y traerla y querer ejecutarla, pero eso sería una copia, sería un plagio prácticamente, y eso no va a producir ningún fruto, precisamente porque lo que estás tomando es algo que se reveló a una persona y tú debes buscar tu propia revelación.
Nosotros no podemos caminar con la visión de otra persona. Es como el caso de Saúl, inmediatamente cuando estaba siendo perturbado porque los estaban retando y llegó David. Cuando David llega a luchar con el gigante, ¿qué fue lo que le proporcionó Saúl para luchar contra el gigante? Le proporcionó su armadura. Ahora, cuando David quiso colocarse la armadura del rey y de esta manera ir a pelear, se dio cuenta que no podía. Se dio cuenta que él podía luchar y ganar con sus propias fuerzas y como él lo había hecho por tiempo. No tomando prestado algo de alguien, porque si hubiera ido a luchar en esas condiciones, a lo mejor lo hubieran matado. Entonces nosotros no podemos caminar con la visión o con lo que otro obtiene, que precisamente lo obtiene como consecuencia de intimar, de doblegarse, de humillarse, de profundizar una relación, de pasar tiempo con el Señor, de hacer aquello que el Señor demanda, de obedecer, de ser sujeto, de ser sumiso. Todos estos elementos empiezan a trabajar en pro del desarrollo, del crecimiento de la persona. Y yo no puedo querer obtener algo de alguien sin pagar un precio. O sea, hay mucha gente que desea de pronto lo que una persona tiene, pero más allá de lo que la persona tiene, porque es mejor no ver qué fue lo que hizo para poder alcanzarlo y dentro de nuestras condiciones y con dirección del Padre, también trabajar para obtener nosotros algo y no simplemente copiar o tomar o desear lo que alguien tiene, precisamente porque no estamos evaluando lo que tuvo que hacer para obtenerlo. Lo más fácil simplemente es como querer la bendición, pero no pensamos por todo lo que tuvo que pasar esa persona para obtenerla. Y allí donde está el secreto de todo esto, que no es un secreto, que cada quien tiene que aprender a luchar, que la gente tiene que aprender a esforzarse, que debemos trabajar en pro precisamente de que nosotros crezcamos, que nosotros nos desarrollemos, que nosotros maduremos, porque nuestra relación con el Padre es personal, no es en colectivo. Entonces, yo tengo que trabajar en pro de que mi vida se desarrolle, mi vida pueda profundizarla, intimar con el Padre. Hay gente que quiere de pronto o anhela el tipo de vida espiritual o algo que tiene alguien, pero de pronto no quiere precisamente caminar o dar los pasos que esa persona dio. De pronto no está ganado a pagar el precio que esa persona pagó. O sea, es fácil obtener la bendición, o por lo menos la gente lo ve así. Yo quiero tener la bendición y punto, pero sin evaluar todo el proceso que tuvo que vivir una persona precisamente para obtener esa bendición. Y eso es lo que sí debemos evaluar, eso es lo que sí debemos tomar en consideración. Y qué hacer o cómo hacer para obtener algo que precisamente nosotros queremos, nosotros anhelamos, pero también entendido que para poder hacerlo debemos pagar algo. Por lo menos es verdad que nosotros vemos la vida de Abraham y todo lo que obtuvo y eso, y oye, tremenda bendición. Pero antes de esa bendición él tuvo que pagar un precio, sacrificar a su hijo. Y así vemos también a Pablo. Nosotros vemos la vida de Pablo y todo lo que él tuvo y precisamente cuántas cartas nos escribió, un desarrollo ministerial tremendo, puertas que se le abrieron por muchas partes, pero no evaluamos también el precio que tuvo que pagar. Oye, pagó naufragio, azote, latigazos, pasó hambre, naufragio, estuvo en cárceles. O sea, nosotros, esto es como, por llamarlo de alguna manera, es como un paquete, que a ti te venden y tú te llevas el paquete, y dentro del paquete todo lo que tiene. Nosotros a veces queremos la bendición, pero no el precio por alcanzar la bendición. Queremos todo como que sencillo, como que fácil. Queremos todas las cosas o llegar a una dimensión alta, pero sin pasar el proceso para poder alcanzar ese nivel. Y precisamente para llegar muchas veces a un nivel que el Padre nos demanda, tenemos que pasar por ciertos procesos, y a veces nosotros somos los que retardamos el proceso porque, bueno, queremos buscar las vías de escape, queremos agarrar atajos, queremos pasar por las veredas y no asumir las cosas como debemos. Y simplemente estamos alargando el proceso. Pero eso de que tenemos que hacerlo, vamos a tener que hacer. Más tarde que nunca vamos a tener que igualito hacerlo. Entonces ya no queda de parte del Señor, sino que queda de parte nuestra qué y cómo vamos a hacer las cosas. No es mirar hacia los lados, es entender que si es una carrera, nuestra mirada tiene que estar hacia adelante.
No estoy pendiente de cómo corre el de la derecha o el de la izquierda o los que vienen atrás. Yo voy corriendo hacia adelante con la mirada puesta en aquel que me llamó, aquel que me escogió. Y de esa forma poder alcanzar una meta. Ahora, aquí el profeta nos habla precisamente de que como la palabra escaseaba, no había una visión con frecuencia. Y usted sabe que es triste precisamente querer tomar decisiones sin visión y sin palabra. Porque ¿con qué seguridad o con qué confianza se pudiera dar un paso o con qué certeza poder caminar si no sabemos que hay más allá? Eso de ensayo por error en este camino no debería existir. Aquí deberíamos tener y debemos tener certeza, confianza, claridad de lo que hacemos y cómo lo hacemos. O sea, no nos podemos dar el lujo de que, bueno, si fallo no importa, o si la pelo no importa, o si me equivoco no importa, no. Y no es porque no vamos a errar, simplemente que debemos esforzarnos en minimizar precisamente eso. Y eso solamente lo vamos a lograr buscando la palabra del Señor, buscando intimar con el Señor. ¿Cómo le habló el Señor en visión a tanta gente? Precisamente porque buscaron, porque intimaron, porque en oración, porque muchas veces de ellos, como el caso de Daniel, a tempranas horas abría y se paraba en un balcón a orar, a buscar dirección del Padre. Nosotros queremos bendición, pero no oramos, no pasamos tiempo con el Señor, no intimamos, o un momento de pronto madrugábamos y nos parábamos a una hora para orar, pero bueno, después eso se fue apagando y ya ni pendiente, y si oro, y si no oro, no oro. Entonces, ¿cómo poder ir creciendo, cómo poder ir madurando y alcanzando ciertas cosas en la vida que queremos, pero sin hacer precisamente lo que el Señor nos establece? Entonces, en un momento tenemos como que cierta pasión por las cosas, pero esa pasión pareciera que con el tiempo como que se viene apagando. En vez de ser más apasionados, incrementar, hacer más de lo que venimos haciendo, pareciera que fuéramos de más a menos. Pareciéramos que vamos más bien decayendo, o simplemente pareciera que como que fuera una fiebre del momento, algo eufórico, que bueno, lo hicimos y nos parábamos, brincábamos, saltamos, pero después, como dice la palabra, ese primer amor pareciera que como que se fuera perdiendo poco a poco, se fuera desgastando hasta que llega un momento en que no hay nada. Entonces sí, va a ser imposible poder caminar y poder ser certeros, o por lo menos dar en el blanco, ¿no?, con muchas cosas que en el camino se nos van a presentar. ¿Qué es la visión? Porque venimos hablando de ello, y leyendo citas bíblicas en donde se habla precisamente de esta expresión, visión. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que la visión viene a ser como el diseño o proyecto celestial que Adonai creó para hacerlo viable en el plano terrenal, teniendo como instrumento para cumplir esto cada líder escogido en base a los recursos celestiales establecidos para alcanzar la meta. La misma se revela en nuestro hombre interior. Eso estamos hablando a nivel de un trabajo mayor, ¿no? Pero de alguna forma todos, a través de la palabra, el Señor nos muestra cosas para hacer. Y en ese sentido debemos estar apercibidos o entendidos de qué manera me habla el Señor. Ahora, ¿cómo puedo estar claro yo cuando me habla el Señor si precisamente lo que menos hago es hablar con el Señor? ¿Cómo saber cuándo es la voz del Señor la que me está hablando y de pronto no yo mismo, que me hablo, cuando precisamente no he desarrollado ese estilo de vida? Para nosotros el hablar con el Padre debería ser igual como hablar con alguien en nuestra vida que es importante, que es indispensable. Alguien que nos hace falta, que es necesario, que no podemos obviar. Alguien que en verdad extrañamos y que anhelamos esa presencia, ese compartir, ese hablar. Y lamentablemente en la mayoría de los creyentes eso no es una realidad. No hay esa necesidad. Casi siempre la necesidad de hablar con el Señor precisamente no es hablar, es pedir. Y nos hemos transformado no en personas que hablamos con el Señor, sino en pedigüeños. Personas que todo el tiempo estamos pidiendo,
sin darnos cuenta que el Señor lo que quiere es una relación con nosotros y que aquello que estamos pidiendo simplemente viene por añadidura. No deberíamos estarnos afanando ni llenando de ansiedad por ciertas cosas que van a venir solas y van a venir en el momento que al Señor le plazca, pero lo que sí es importante es desarrollar una relación con el Padre. Como el Señor nos va a mostrar o nos va a dar una visión, si precisamente nos las va a dar es Él. Entonces, para tener una visión del Señor, lo que necesito yo es pasar tiempo con el Señor. Y muchas veces no es lo que hacemos. Precisamente muchas oportunidades que dejamos pasar porque hay otras cosas que ocupan un lugar más importante que el hablar con el Señor. Entonces, o nos da pereza, o no nos gusta, o no nos parece, o no sé, o nos desanimamos, o no tiene el valor que debería tener el hecho de pasar tiempo con el Señor o tener una relación con el Señor. Y eso es lamentable, porque allí simplemente estamos reflejando el nivel de ignorancia que hay en nosotros, precisamente en entender lo que representa y cuán importante es el pasar tiempo con el Señor. Por eso la palabra establece, ¿no? Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de él. O sea, qué presencia, qué intimidad, qué cosa tan sublime podía experimentar una persona que precisamente estar en la presencia del Señor era algo tan importante y tan indispensable que cambiaba 1000 por 1. O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos decir eso? ¿O qué tan importante puede ser para nosotros el hecho de querer compartir con el Señor o querer estar en esa intimidad con el Señor, el querer intimar con el Padre? Yo tengo por costumbre que cada vez que voy en viaje, me gusta mucho mirar al cielo. Tengo esa particularidad. Voy en el carro, miro por la ventana y me gusta mucho mirar al cielo. Y uno empieza a ver las nubes, la forma, todo como se ve en ese plano celestial, ¿no? Y a veces uno se asombra viendo las cosas como se ven, ¿no? Ver la manera como está una nube o el color o todo esto, ¿no? De pronto un rayo de luz o los matices que se forman, que pareciera que fuera algo como que pintado muy bien, ¿no? Y uno dice, y me pongo a pensar en eso y dice, oye, esas cosas que son tan hermosas a veces no las valoramos, a veces no tenemos tiempo para ver eso. Y qué bonito es ver un amanecer. Qué bonito es poder mirar al cielo y ver cómo eso que está oscuro poco a poco va tomando luz, ver entre esas nubes como poco a poco esos rayos van saliendo y de pronto vemos el sol. Y precisamente viendo y contemplando la naturaleza, poder glorificar y honrar al Padre y decirle, Señor, ahí está tu grandeza, ahí está tu creación. Y así como esa creación a mí me impacta, yo pienso que al verme yo mismo debería también impactarme en ver lo complejo que es un ser humano, la perfección del ser humano. Uno se pone a evaluar el ser humano y uno dice, oye, qué creación. Y muchas veces eso no lo valoramos. Y no lo valoramos precisamente porque en ese momento en que pudiéramos ver, así como se ve en ese mural, de pronto esa salida de sol, esa luz, ese juego entre nubes, precisamente en ese momento es cuando nosotros queremos roncar más. Ese es el momento en que queremos enrollarnos más en la cama, en ese momento es cuando queremos dormir más. Ese es el momento que no queremos que nadie nos diga nada. Y muchas veces, a veces hay cantos que precisamente expresaban, bueno, Señor, te esperaré en la madrugada, yo te buscaré, pero era un canto, no era una realidad. Y muchas veces de pronto ese canto a lo mejor el Señor lo tomaba en serio y estaba ahí esperando y bueno, ¿cuántas veces no lo dejamos embarcado, no? ¿Qué es lo triste? Por lo menos a mí me gusta mucho el hecho de poder ver siempre el amanecer. Tengo esa costumbre y tengo en la cámara, bueno, fotos precisamente por eso, porque me paro allí con la cámara y estoy viendo, empieza a salir y empiezo a tomarle fotos y fotos y fotos y voy viendo todos los matices y todo cómo se va haciendo. Perfecto, hoy cuando veíamos la luna y nos impactó verla tan bajita y tan grande y poco a poco como va subiendo y como va subiendo.
Y uno empieza a ver la creación y empieza a ver la obra de sus manos, como dice la palabra, ¿no? Y ellas mismas nos muestran, nos reflejan la grandeza de nuestro Padre Celestial. Cuando a un líder le falta visión, su vida carece de sentido y pierde el significado por el cual fue llamado y arrastra a otros por un desierto. Y eso sí es triste, ¿no? Que alguien que esté guiando precisamente no tenga visión. Eso es como llegar a un país, una ciudad, buscar un guía turístico y que nosotros nos montemos con él y entonces que de pronto nos consulte, ¿será que vamos por la derecha o vamos por la izquierda? ¿Qué dice la palabra en Mateo 15, versículo 14? Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, una persona que no tiene claro hacia dónde va, una persona no tiene meta, objetivos claros, y alguien lo está siguiendo, los errores de uno, de alguna manera se van a repetir en otros. Las carencias que yo pueda tener, de alguna manera también van a ser las carencias de otros. El paso que yo dé fuera de la senda, también otro lo va a dar. O sea, un guía sin dirección, sin conocimiento, lamentablemente se pierde y con él se pierden otros. ¿Por qué un guía se transforma en guía? Vamos a ponerlo en el plano terrenal. Un guía turístico. ¿Por qué es un guía turístico? Porque está entendido, porque tiene conocimiento de toda esa área geográfica donde él vive y se desenvuelve. Tiene conceptos claros, no solamente la geografía, sino la historia, todo un entorno cultural. Y en base a toda esa riqueza, precisamente van a ser los aportes que pueda darle a aquel que llega a la ciudad y desea conocerlo. Entonces el guía le empieza a decir, mire esta calle, pero esta calle que usted ve, mire, esto hace 100 años no era así, por esto y por esto y por esto. Y esa casa que usted ve allá, bueno, en esa casa vivió fulano, y esto es así, y esto es así, y pase por aquí, y pase por allá, y cruce por aquí, y nos va diciendo y vamos conociendo un lugar que antes ignorábamos por completo y que de ahora de alguna manera ya tenemos cierto conocimiento, de alguna forma ya tenemos ciertos conceptos, y eso precisamente nos ayuda. Ahora, una persona que supuestamente es un guía y que no sabe, imagínense dónde van a parar. ¿Y qué es esto? Oye, la verdad es que yo no sé. ¿Y esa casa por qué dice eso? Oye, no sé, deberíamos preguntar. Entonces imagínense un guía en esa forma, ¿no? Y es difícil. Entonces dentro de la escritura vemos nosotros que aquellas personas que no estaban entendidos de lo que estaba sucediendo precisamente se transformaron en eso. Guías ciegos que guiaban a otros. Y lamentablemente ambos caen en el hoyo. Hechos 26, versículos 19 y 20. Un punto importante aquí que vemos es que precisamente en base a la visión celestial no fui rebelde. O sea, algo que el Señor te muestra, algo que el Señor te indique y que tú no te resistas a eso. El no ser rebelde. Y el grave problema es que nosotros somos rebeldes por naturaleza. La naturaleza del hombre pareciera que siempre es hacer todo aquello que es contrario, todo aquello que atenta contra su propia vida sin darse cuenta. O sea, todo aquello que nos atrae, que nos gusta, no es precisamente lo mejor, ni lo que nos ayuda, sino que más bien es aquello que nos separa, que nos daña. Pero eso es lo que más nos gusta, eso es lo que más nos atrae. El ser humano es muy complejo. Y de verdad, para aquellos que tenemos experiencia tratando con personas, sea una congregación, en cualquier área, tener personas a las cuales tú tengas que guiar, orientar, ayudar, aportar, y que de alguna manera pudieran hacer las cosas o caminar como tú ves que es lo más apropiado, es difícil, es muy complejo, porque cada quien piensa de alguna manera y cada quien actúa a un ritmo y de pronto tú le muestras que esto es lo mejor, que esto es lo que en verdad le favorece y sin embargo termina siendo algo diferente. Mira, de verdad, esto es la manera en cómo debe hacer y eso es una ayuda que uno está brindando y a veces la persona ve hasta como un enemigo a uno o simplemente no toma en cuenta lo que se está diciendo
y pierde tiempo la persona, lo pierde uno y bueno, lamentablemente no se hacen las cosas como deberían, pero a la final igualito termina uno como que ayudando a aquel que también se equivocó precisamente porque no hizo las cosas como uno que tiene de pronto un conocimiento un poquito mayor le quiere facilitar precisamente el transitar. Pero qué difícil es poder rendirse. Y fue algo que hizo Pablo, ¿no? Vemos en la Escritura que él siempre se rindió a la voluntad del Padre. A pesar de que él tenía muchos proyectos y muchos planes, inmediatamente que el Señor se le reveló, que el Señor se le mostró, cuando iba a Damasco, inmediatamente dice que todo lo colocó como trapo de inmundicia, todo lo desechó. Y simplemente siguió en base a la visión, lo que el Señor le reveló, lo que se le estaba mostrando. E inmediatamente rompió con todo eso. Entonces a veces, si no entendemos ello, en el camino precisamente pudiéramos estar tomando elementos del sistema y en vez de estar más bien enfocados en trabajar más en la obra, más bien empezamos a tomar ciertos elementos que nos quitan tiempo para la obra. Entonces después andamos como que apurados porque ahora no tengo tiempo, pero no tienes tiempo precisamente porque estás haciendo cosas que el Señor no te demanda. En vez de buscar más tiempo para el Señor, más tiempo para poder dedicárselo y tener esa relación con Él, pareciera que nos gusta más bien estar ocupados en tantas cosas que no redundan para nada. Entonces después cuando queremos darle al Señor algo, le vamos a darle las migajas, le vamos a dar aquello que bueno, en el momento en que podemos y eso, porque de alguna forma parece mentira, pero las cosas del mundo las asumimos con más responsabilidad. Entonces de pronto las cosas del Señor, bueno, ya va, es que no puedo, es que tengo esto, es que tengo aquello, es que tengo lo otro. Pero para las cosas del Señor no hacemos así. Nunca le decimos al mundo, ya va, porque tengo esto con el Señor, o tengo esto, tengo aquello. Y eso es lo triste, ¿no? En este sentido. Entonces vemos a Pablo que primeramente dice que él no fue rebelde a la visión, sino que le anunció primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Adonai, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero inmediatamente que vino la visión, que se le reveló lo que el Padre quería hacer con él, dice claramente que él no fue rebelde. O sea, él se cedió precisamente para hacer las cosas en base a lo que el Eterno demanda. ¿Cuántas veces nosotros hemos cedido, no? ¿Cuántas veces nosotros hemos como que colocado en el altar del sacrificio a lo mejor ciertos proyectos y ciertas cosas que anhelamos que queremos precisamente por hacer las cosas que el Señor demanda o espera? Y muchas veces lo que colocamos en el altar del sacrificio es al Señor y no lo que deberíamos estar sacrificando. Nosotros resguardamos y salvamos más bien las cosas del mundo o nuestros intereses o mis proyectos personales y siempre terminamos sacrificando lo que el Señor establece. Nunca lo hacemos al revés. Y eso es lo lamentable. Nosotros tenemos un concepto a veces de reino, de sistema de reino totalmente alejado de la verdad. Y es que a veces pensamos que una vida de reino es que vamos a vivir en una mansión, vivir cómodo, en una cama king size, con una pantalla así, con un aire así, con control remoto, que alguien va a llegar, me va a despertar y me va a llevar el desayuno, y no sé, que tenemos un chofer que nos lleve para atrás. Eso no es una vida de reino, eso es estar en Walt Disney, despiértese. Vemos a Pablo más bien llevando una vida de reino. ¿Y qué habló Pablo? Oye, he vivido en la abundancia, he vivido en la escasez, he llevado esto, he hecho esto, muchas veces preso, muchas veces en otras cosas. El mismo Mesías, la gente le dijo al Mesías que queremos seguir, ¿y qué dijo él? Es que el Hijo del Hombre no sabe ni tiene ni siquiera dónde colocar la cabeza. La gente que siguió al Señor más bien lo dejó todo. La gente que siguió al Señor más bien, y el precio que pagó precisamente es dejar su comodidad, precisamente para hacer las cosas en base a lo que el Señor establece. Y la gente está asumiendo que están cómodos y en el reino van a estar más cómodos. Y ese no es un concepto de reino. O sea, eso es tener una falsa esperanza. O sea, porque si estamos pensando eso, entonces no sé cuál es el concepto de reino que tenemos. Y con eso no quiero decir que ese va a ser el común denominador, no. Pero eso es lo que vamos a vivir de alguna manera. Que poco a poco, en la medida que vamos muriendo a muchas cosas, precisamente hay muchas que van mejorando. Eso es una realidad. Entonces, pasa muchas veces como nosotros vemos, ¿no?
Aquel que desea dar más, aportar más, lamentablemente de pronto no tiene fuerza y no tiene tiempo. Y el que tiene tiempo y tiene la fuerza que pudiera hacerlo, resulta que no está comprometido con esto. No tiene compromiso con el Señor. Y es lo triste, ¿no? Pero razón tenía el Mesías cuando en su oración, y precisamente la exhortación, el llamado, y a veces hasta la oración la hemos hecho mal, porque siempre el Señor estableció que teníamos que orar era por los obreros, no por la mies. Y casi siempre la oración era, bueno Señor, te pedimos por la gente que está en el mundo, que te busque. No, siempre gente en el mundo va a haber y siempre necesidad va a haber. Pero obreros que trabajen en función de eso, es lo que no hay. No hay. Solamente le pongo un ejemplo, ¿no? Y yo le doy gracias, Señor, lo coloco como ejemplo, no para que lo tomen a mal. Porque uno va aprendiendo, uno va estudiando, conociendo mucho más. Este camino es demasiado profundo. La Biblia es un libro demasiado complejo. A pesar de que lo leemos de manera tan fácil y podemos tomar ciertas cosas, no es cualquier cosa, es complejo. ¿Cuántas cosas no hay allí en la Escritura que de pronto establecen ciertos principios que todavía no hemos ni siquiera a lo mejor entendido o leído a lo mejor? A veces hay cosas que uno busca en un profeta o algo y uno lee y de pronto, oye, y esto estaba aquí, y esto estaba aquí, y mira lo que dice el Señor y mira lo que dice aquí. Una persona nos decía, en una oportunidad compartiendo, me decía, y ahora es que vengo a entender por qué de pronto el Shema se hace mirando hacia Israel. Y yo, y no lo sabía, no. Me enteré fue ahora que estaba leyendo en Crónicas, entonces leí allí que dice la palabra, bueno, que tenemos que orar mirando hacia allá y que cuando oramos no sé qué. Pero claro, lo que pasa es que como un libro que habla de ciertas cosas, la gente de pronto no le gusta leer eso y pasa el libro. Y lee de pronto un evangelio o algo, pero hay cosas que de pronto no las lee. Entonces cuando tú lees un evangelio no estás entendiendo por qué esa cultura es como tal. Porque es que no estás leyendo al principio, donde se desarrolla toda esa cultura. Entonces a veces hay cosas que de pronto el Señor nos muestra o el Señor quiere que hagamos, pero lamentablemente de pronto no lo estamos haciendo como el Señor manda, o de pronto queremos hacerla como nosotros queremos, que no necesariamente es como el Señor quiere. Entonces debemos precisamente sintonizarnos, afinar bien ese oído para hacer las cosas como el Señor demanda, estar atentos a su voz. Pero para eso se necesita tiempo, esa dedicación, ese deseo, ese esmero. Porque en un momento dado el Señor nos habla. En un momento dado el Señor te puede indicar algo, pero si tú no tomas en cuenta esa palabra, más adelante el Señor te vuelve a hablar. Y si no lo tomas en cuenta, simplemente no te va a hablar más. Porque de qué vale que yo te diga algo y tú no lo hagas y te lo vuelvo a decir, no lo hagas. No te digo nada más. Entonces no es que el Señor no nos quiera hablar, es que no estamos tampoco atentos a eso. Por eso es que la palabra dice que es más importante que la grosura de los carneros. Precisamente es prestar atención. Cuando se hace la demanda en 1 Samuel 15, cuando se habla de la rebeldía, cuando se habla de la obstinación y hace la comparación a la adivinación y la idolatría, precisamente saca eso y dice que lo más importante es prestar atención y obedecer la palabra. Pero para poder obedecerle y comprender lo que establece la Escritura, tú tienes que estar prestando atención, estar atento a lo que establece la Escritura. El líder más pobre del mundo es aquel que no tiene visión alguna en su vida ministerial. Pero el líder frustrado es alguien que tiene una visión, pero no sabe cómo hacer para que se cumpla en su vida. Muchos se interesan en su rol profético, pero pocos tienen pasión que los lleve a realizarlo. A veces la gente quiere algo, pero una cosa es querer y otra cosa es tener pasión. De querer, todos queremos, pero pasión por las cosas del Señor, no. La pasión es algo que te desborda, la pasión es algo que te mueve, que te quita el sueño, la pasión es algo que te inunda, que te toma. Y hasta que no haces precisamente lo que el Señor te demanda, pareciera que no te quedaras tranquilo. Hay algo que te empuja, que te lleva, que tienes esa cosita allí que te está como que tocando, como que la tienes clavada ahí, bueno, ¿y cuándo se va a salir?
Simplemente cuando ya tú cumpliste lo que tenías que hacer es cuando tú te sientes como que ahora tengo esa paz. Y no es que perdamos la paz, simplemente que hay algo que como que es importante que tenemos que hacer. Hay algo que tenemos que abordar. Y en ese sentido vemos nosotros como la gente que ministraba en el templo y precisamente el llamado a orar era 3 veces al día. 3 veces al día, una constante precisamente en esa búsqueda con el Señor, haciendo el Shema y una serie de cosas que son importantes. Poder pasar en la mañana un tiempo con el Señor en oración, luego en el mediodía, luego en la tarde, dándole gracias al Señor por el día, después en el mediodía dándole gracias por todo lo que se ha hecho y en la noche gracias por todo lo que se hizo y colocar la vida del Señor en la vida nuestra en las manos del Señor. Y a veces el sistema nos absorbe tanto que precisamente no tenemos tiempo para eso. A veces llegamos tan cansados, tan agobiados, tan full, que precisamente lo que menos queremos a veces es eso. Y no lo queremos, a veces no es porque no queremos, simplemente porque no tenemos pasión o porque hay otras cosas que nos están quitando no solamente el tiempo, sino también las fuerzas. Por eso es que muchas veces nosotros quisiéramos que los días no fueran de 24 horas, quisiéramos que los días fueran de más, para ver si nos rinde, para ver si podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer, pero ¿cómo? En un descuido tú te sientas a hacer una cosa y ya han pasado 2 y 3 horas, y tú no te das cuenta de eso. A veces yo me he sentado a estudiar o a leer algo desde muy temprano, y cuando hago así ya es el mediodía. Y pareciera mentira, mientras más temprano uno se levanta y hace cosas, a veces no nos rinde, con todo y que uno se levanta temprano. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Cuando nosotros empezamos a ver la escritura, no todos los profetas que profetizan precisamente son del Señor. En ese entonces, en esos tiempos, vemos cómo el Señor hace un llamado a través de Jeremías. Y dice claramente, los profetas que profetizan os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Imagínense, si es un profeta y supuestamente debería ser el portador de la voz del Señor y lo que está hablando de su propio corazón, imagínense, ¿quién vamos hoy? Se pone la cosa como que más difícil. Porque si precisamente ese es el instrumento, porque ese es el que tiene el don, entre comillas, y debería hablar lo que el Señor está demandando, indistintamente, sea dura, sea suave la palabra, pero decir lo que el Señor en verdad quiere que se diga, y no lo está haciendo, sino que lo hace en su propio corazón, o sea, ¿qué es lo que estamos nosotros entonces oyendo o a quién se está siguiendo? Porque no todos los profetas que salen realmente son del Señor. Y la palabra está llena de esa gente y el mundo también. ¿Cuánta gente que profetizan cosas y uno dice, ¿y de dónde salió esa profecía? ¿O de dónde salió ese profeta? O sea, la gente ha asumido esto más por un nombre, por un título que por un oficio. Algo que el Señor constituye y no que uno se autoconstituye. Como dice la palabra, y el Señor a través del Espíritu Santidad empezó a otorgar, a dar los dones ministeriales. Y a uno los colocó como apóstoles, como profetas, como maestros, así sucesivamente. Y hoy día no es el Señor el que estuviera colocándolos, sino que la misma gente fuera la que se los colocara. Hoy soy una cosa, mañana soy otra, o soy esto, después vemos lo otro. Y por eso la proliferación que vemos hoy día de apóstoles y profetas. Un asunto que antes ni se veía. Y ahora vemos que, bueno, mucha gente ya dejó sus nombres o sus títulos de pastores y pasaron a ser apóstoles. Y las esposas de los pastores que eran pastoras, ahora pasaron a ser profetas. El asunto es que pueden llegar a profetizar. Que sea realmente ajustado a la palabra y que no sea algo de su corazón, que no sea una falsa esperanza que estén estableciendo. Eso es lo delicado de esto. Porque cuando tú dices, no, fulano es profeta, bueno, tú estás asumiendo que es una persona que tiene esa relación con el Padre, que oye, que tiene ese discernimiento, que tiene esa sensibilidad a la voz del Señor y que te habla de una palabra del Señor y que el Señor va a hablar a través de él.
Eso de que, bueno, así dice el Señor, realmente tú estás entendiendo y asumiendo que es el Señor el que está hablando. Pero cuando vamos a la Escritura resulta que no es así. Que muchos que salen no precisamente son por voluntad del Padre, y muchos de los que están hablando no es precisamente la palabra del Padre. Génesis capítulo 15, versículo 1. Entonces vemos que la visión también nos ayuda no solamente a estar, claro, hacia donde vamos, sino también confiados, ¿no? Y como le dice ahí, no temas. Qué bueno es que tú puedas oír, ¿no? O que podamos oír la palabra del Señor o la voz del Señor tal cual y que nos diga no temas. Entonces, ¿cuántas veces el Señor habla o emite algo y precisamente a lo mejor no estamos haciendo lo que el Señor demanda, ¿no? Dice, después de todas estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión y le dijo precisamente que no tuviera temor. ¿Por qué el hecho de que no tenga temor? Porque el temor actúa de la misma forma que de la fe. El temor en nosotros nos cohíbe de tomar muchas decisiones. El temor perturba y precisamente crea una zozobra, porque dar un paso cuando una persona tiene temor es difícil. Poder hacer algo, ejecutar una acción con temor es muchas veces imposible, porque se hace cuesta arriba, porque la persona, mire, para dar ese paso lo piensa y lo piensa y lo piensa, precisamente porque hay temor. Y el temor no te genera confianza, no te genera paz, no te genera esa certeza de que lo que vas a hacer lo estás haciendo como el Señor lo demanda, como tú crees que debería ser. Entonces el temor te deja como que un espacio muy grande, unos vacíos, y eso impide que tú puedas hacer lo que tú quisieras o lo que tú debes, que es lo más importante. Entonces, de allí que la palabra dice que el Señor nos ha dado dominio propio, ¿no? Y que el que está en el Señor o en el amor no hay temor. Y entonces el Señor, a través de una visión, le dice a Abraham que no tema, y le dice que Él es su escudo y que su galardón será sobremanera grande. Y eso se cumplió, pero ¿por cuántas cosas no tuvo que pasar Abraham? O sea, muchas veces queremos las cosas como aparecen en la Biblia, todas esas grandes bendiciones que aparecen en la Escritura, pero nos damos cuenta que todas esas personas que obtuvieron esas bendiciones, todo lo que tuvieron que pasar. Nosotros vemos a David, oye, gran rey, el hombre que tenía el corazón que agradaba al Señor, un hombre que estableció todo y generó todas las condiciones para establecer el templo, dejó hasta los órdenes sacerdotales. Un hombre amado, un hombre que, bueno, cuántas cosas no hizo desde joven, muy pequeño ya estaba siendo usado por el Señor. Solamente al tocar podía ministrar al rey y el rey dejaba de ser atormentado. Por eso una administración no está basada en cuánta cantidad de personas hay. Porque la administración no depende de la cantidad, depende de la calidad del que esté. Y por eso es que vemos que a pesar de que habían tantos instrumentistas, ninguno llegó a hacer algo en favor del rey. Simplemente David empezaba a tocar, inmediatamente el espíritu que atormentaba al rey, ¡pum!, se iba. Ahora, ¿cómo tú puedes llegar a un nivel en que tocando precisamente puedas hacer eso? Tienes que pasar mucho tiempo en la presencia del Señor. Al punto que dice la palabra que Moisés pasaba tanto tiempo en esa presencia que cuando bajaba dice que su rostro resplandecía. Entonces, el grave problema que tenemos muchos es precisamente que llega un momento en que confiamos tanto en el talento que nos olvidamos de aquel que nos imparte el talento. Y el talento en esto no es suficiente. ¿Que es necesario el talento? Sí, pero más allá del talento, lo necesario en esto es que la presencia del Señor sea manifiesta. Por eso es que cuando la gente iba a alabar, a servir, a hacer tantas cosas en el templo, la gloria del Señor se manifestaba. Pero se manifestaba ¿por qué? Era gente que pasaba su vida entera dedicada precisamente
en esa búsqueda, en esa intimidad, en esa presencia, en esa relación con el Padre. Entonces a veces nosotros queremos grandes cosas dándole al Señor migaja. Queremos que se manifieste la gloria del Señor cuando nosotros no la hemos manifestado ni siquiera en nuestra propia vida. Cuando queremos impactar a otros cuando nosotros ni siquiera somos impactados. ¿Cómo bendecir a otros? ¿Cómo poder ayudar a otros si no hemos entendido que los primeros que necesitamos ayuda somos nosotros? Poder guiar a alguien a la presencia del Señor cuando el que más bien necesita estar en la presencia soy yo. Por eso lo delicado de la administración, lo importante de estar de este lado y entender la responsabilidad que es estar de este lado. Por eso es que a pesar de que el pueblo del Señor lo constituían 12 tribus, una sola era la que ministraba. Y eran 12. Precisamente porque no eran todos, no era el que quería, era el que debía. Y era tan delicado que miren lo que le pasó a Nadab y Abiú, a pesar de ser levitas, estar en el orden sacerdotal y estar en su tiempo, presentar algo diferente a lo que el Padre esperaba. Siempre he oído de hombres con gran experiencia, muy bendecidos, que el asunto no es llegar a este lado, sino mantenerte de este lado. El asunto no es subir a una plataforma. El asunto es cuando tú bajas, ¿qué vas a hacer? Porque subir o estar de este lado puede ser consecuencia de muchas cosas y no necesariamente que es el Señor que te está colocando. Ahora, ¿cómo es tu vida cuando tú te bajas de ese escenario? Precisamente es lo que va a hacer la diferencia cuando tú subes al escenario. ¿Cómo llevas tu vida abajo? Se va a reflejar precisamente acá. ¿Cómo es que tú te comportas? ¿Cómo es que tú actúas? ¿Cómo es esa relación con el Padre? Precisamente se refleja cuando te toca ministrar, porque es que la ministración precisamente es dar de aquello que el Padre te dio. Y si no hay esa relación, si no hay esa intimidad, si el Padre no te está dando nada, la pregunta es ¿qué vas a dar? ¿Qué podemos aportar o qué podemos sacar de aquello que el Padre te ha confiado? Por eso es que la palabra establece cómo David era un gran ministro, sí, pero David era un hombre que buscaba al Señor a toda hora. David era un hombre que le gustaba, cuando leemos la Escritura, el orar constantemente. El orar de madrugada, el orar al amanecer. Esa era la constante de David. Al punto que David tenía un lugar, una cámara secreta precisamente para pasar tiempo con el Señor y que nadie lo molestara. Entonces, todo ese ambiente lo creaba David precisamente es para poder estar atento, poder estar allí con esa sensibilidad a la voz del Señor. Poder oír lo que el Padre quería decir y de esa manera entonces ser un portavoz del Señor. Porque los que estamos de este lado no venimos a hablar lo que nosotros queremos, venimos a decir lo que el Padre nos revela. Venimos a ministrar lo que el Padre nos ha ministrado. Venimos a exponer lo que el Padre nos ha expuesto. Si no, como dice la palabra, será como símbolo que retiña. Porque la única forma de poder dar precisamente es cuando nos rendimos, cuando nos humillamos, cuando nos doblegamos delante de la presencia del Señor. Poder estar allí en intimidad con el Padre, de rodillas, buscando esa dirección. ¿Cuántas veces hemos buscado al Señor en esa madrugada, en esa mañana, con lágrimas en los ojos, diciéndole al Señor cuánto le amamos, cuánto le necesitamos, cuánto es para nosotros indispensable? Y que de esa manera se pueda glorificar y hay algo que te llena, que te colma en ese momento. Y es precisamente cuando tú empiezas a experimentar esa presencia del Señor de tu vida. ¿Para cuántos eso es una realidad diaria? El hecho de poder orar, de poder compartir, de poder estar allí, de poder anhelar estar en la presencia del Señor. Génesis 46, versículo
2 y 3. Así como vemos nosotros previamente en el caso de Abraham, que le dice que no tema, también vemos aquí el caso cuando le habla a Jacob y le dice que no tema, ¿no? Pero nunca vemos que estos hombres, por más temor que pudieran tener, dejaron de actuar. O sea, como seres humanos, por supuesto que pudiese haber un temor, pero eso no los hizo menguar, no los afectó para tomar decisiones, para caminar y para hacer todo lo que llegaron a hacer. O sea, eso no fue un impedimento. Pudieron entender que necesitaban pasar por encima de todas esas cosas, que necesitaban caminar en una dimensión mayor. O sea, es verdad que habían cosas fuertes, difíciles que tuvieron que experimentar y que de alguna manera pudieron haber generado ciertos temores. Es verdad que la vida de David fue una vida muy hermosa por todo lo que vemos, pero también fue difícil. Ver que el propio rey, que en un momento te dijo que eras como un hijo, te quiera matar. Ver que el propio hijo, como el caso de Absalón, te quiera matar. Ver que en un momento dado importante en tu vida, más bien tu esposa lo que hace es que se burla. Ver más bien que tomaste de pronto una decisión equivocada y te colocan así como en la mesa, ¿cuál de esto que está aquí lo quieres como castigo? No es sencillo. Al punto que vemos un David corriendo, huyendo, metiéndose hasta en cuevas y todo esto. Y es precisamente por obedecer la palabra y hacer las cosas conforme a lo que estaba en la Escritura. Entonces vemos mucha gente que es verdad que tuvo temores. Si nosotros vemos el caso de Job, precisamente, ¿qué es lo que dice Job? Es que me vino lo que yo más temía. Entonces muchas veces el mismo temor abre puertas espirituales y atraen las cosas que no deberían venir a nuestra vida, pero que nosotros albergamos en nuestro ser. Las anidamos y empezamos a darle forma a esos temores. Y en medio de las declaraciones le damos mayor fuerza, más bien al temor y no lo que el Señor establece. Y son las cosas que tenemos que nosotros aprender a librar, a luchar, desconectarnos de eso y precisamente aprender a no temer. En Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Miren la diferencia que hay acá, ¿no? Dice, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Se le dice al pueblo, cuando en este pueblo entonces existe un profeta, yo me le voy a aparecer en visión y en sueños le voy a hablar. Pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Adonai. Una cosa es cómo iba a tratar con los profetas, y otra cosa es cómo iba a tratar con Moisés. Ahora, ¿por qué con Moisés iba a tratar como establece él? Porque Moisés fue fiel. Y miren, ¿por qué vino todo esto, no? Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. El hablar en contra de la autoridad inmediatamente estableció como una pared entre el pueblo y el Señor. Y el ahora comunicarme y entablar una relación con ustedes va a ser a través de un profeta. Pero con Moisés yo voy a seguir con esa relación cara a cara, sin utilizar figuras ni nada, porque él me fue fiel. Entonces, volvemos al punto. Si no somos fieles, si no somos obedientes a lo que establece el Señor, ¿para qué el Señor se nos va a revelar? A veces nosotros queremos ver grandes cosas o una revelación como esta, cuando vemos la Escritura, citas como el Señor habló a hombres, mujeres, gente que Él escogió. Pero el asunto es, ¿estaremos nosotros precisamente en la capacidad de obedecer todo lo que el Señor nos demanda en un momento dado? Porque ¿para qué yo voy a pedir o anhelar algo que a la final no lo voy a hacer? Porque yo pudiera estar pidiendo de verdad, Señor, yo quisiera que tú me hablaras como le hablaste a esa gente. Yo quisiera en verdad oír tu voz, yo quisiera sentir, experimentar, no sé, percibir esa presencia, algo, como esa gente.
Sí. La pregunta es, ¿nosotros seremos fieles después de esa experiencia y caminaremos en base a lo que demanda? ¿Por qué será que el Señor a lo mejor no nos habla de esa manera? ¿Será porque la palabra establece que el Señor conoce nuestro corazón y lo escudriña hasta lo más profundo? Y sabe que realmente, que a pesar de que hay ese deseo, precisamente detrás de ese deseo no hay un compromiso, no hay una responsabilidad, no hay mayor fidelidad y obediencia que simplemente es un deseo, una emoción o algo que deseamos experimentar para tener o vivir una experiencia más, pero que simplemente quede allí como una experiencia y no caminar de pronto en base a lo que nos va a revelar o actuar en base a lo que nos va a mostrar. Pudiera ser precisamente que queremos una experiencia sin medir realmente el nivel de lo que la experiencia se va a manifestar. Pudiéramos estar pidiendo algo que en verdad la demanda va a ser mayor y vamos a quedar peor delante del Señor. Entonces, aprender a morir, aprender a tener claro todo lo que el Señor demanda, precisamente es un compromiso, es una responsabilidad, y cada vez pareciera que la demanda fuera mayor, cada vez pareciera que el nivel de exigencia fuera más grande. Y es precisamente por lo que estamos viendo en este tiempo, ¿no? Éxodo capítulo 3, versículo 3. O sea, él no fue indiferente. Él no vio la zarza quemándose y simplemente, sí, la zarza se está quemando y chao. O sea, él dice, yo voy a ir, voy a ver esta gran visión. ¿Y por qué causa la zarza no se quema? O sea, no simplemente vio la zarza y ya está. No fue que simplemente vio la visión y con eso se conformó. No, él fue a ver y cuál es la causa. Si había algo que iba más allá, no es simplemente una curiosidad, no es simplemente, bueno, yo voy a contar que vi una zarza. Y es lo que hay detrás de todo eso. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 17. ¿Cómo habló Natán a David? Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. No dijo una palabra más, no dijo una palabra menos, sino que Natán, tal cual, cómo le habló el Señor, cómo se le reveló el Señor, así habló. Ahora, ¿por qué habló lo que habló Natán o por qué llegó a ese nivel? Precisamente por estar entendido, por asumir un compromiso con el Padre y de esta manera ser un portavoz de su palabra, ser esa voz audible en este mundo, poder manifestar lo celestial en lo terrenal, poder direccionar, poder guiar, poder explicar, poder mostrar lo que el Padre tiene. Hechos capítulo 16, versículo 9. Miren que el Señor le muestra a Pablo una visión. Pablo, el Señor se le revela, le muestra todo un plan y él ve la importancia, la relevancia del plan y empieza a trabajar en función de ello, empieza a llevar la palabra por todas partes. Dice la Escritura que luego va a Jerusalén y hace toda una exposición del trabajo, las visitas, todo lo que había hecho, y vuelve a salir y así estuvo. Pero dentro de todo ese plan, dentro de todo ese recorrido, en un momento dado el Señor le muestra a Pablo una visión de noche. Y dentro de esa visión, ¿qué vio? Vio un varón macedonio que estaba en pie y rogándole y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Por qué el Señor le muestra esta visión a Pablo? ¿Por qué precisamente le llega a revelar a este hombre pidiéndole que pase y que lo ayude? De hecho, Pablo tenía una ruta y un plan establecido y lo cambia precisamente atendiendo esa visión. Si el Señor no le va a dar una visión o le va a aportar algo a alguien, cuando el Señor está entendido que no lo va a hacer, que de alguna manera no va a actuar o caminar en base a lo que se le va a revelar.
Y siempre el Señor da una oportunidad, siempre el Señor algo nos muestra, algo nos revela, para que estemos claros que la oportunidad se dio. Y el grave problema es qué hicimos nosotros con esa oportunidad que se nos brindó en un momento, o qué fue lo que hicimos nosotros con lo que el Padre nos mostró, que es importante y que a lo mejor no tomamos en consideración. Entonces no es que el Padre no quiera mostrarme, o no es que el Padre no quiera revelarme algo, simplemente que en los momentos que a lo mejor me reveló, me mostró, simplemente fue indiferente. En cambio, el caso de Pablo, vemos que cuando le mostró esa visión y vio este macedonio, si leemos todo el capítulo nos damos cuenta que inmediatamente después de la visión, Pablo se dirigió hacia Macedonia y ahí empezaron a abrírsele puertas y puertas y puertas y empezó a hacer un trabajo por toda Asia Menor. Ahora, si él simplemente hubiera sido indiferente o simplemente dice, no, yo voy a seguir haciendo esto por aquí y por allá, y bueno, más adelante o después, yo voy para Macedonia o cuando tenga tiempo, ahorita estoy muy ocupado, simplemente se brindó la oportunidad. Cuando quieras hacerlo o cuando quieras retomar eso, simplemente ya no la hay. Simplemente es demasiado tarde. Hechos 9, capítulo 10, versículo al 12. Del 10 al 12. Entonces vemos un hombre llamado Ananías. Y el Señor le da una visión. Pero mira inmediatamente que le da la visión. ¿Cuál es la respuesta de Ananías? Heme aquí, Señor. Y así pasó con muchos profetas, que el Señor llamó y heme aquí. Vemos uno que le dice, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, el Señor no solamente llamó a Ananías, sino que le mostró precisamente lo que estaba sucediendo con Pablo. Le mostró la oración de Pablo y lo que iba a suceder con él. O sea, hay un hombre que está orando y que está haciendo esto y que está haciendo aquello, que no sé qué, que está, tú tienes que ir, orar por él, hacer así, así, así. Pero mira que le dice, levántate y ve. De hecho, cuando vemos nosotros el caso de los discípulos, cada vez que el Señor se los encontró en ese camino que fue escogiendo, ¿no? A uno por uno, siempre los veía y le decía, ven, sígueme, ven, sígueme, ven, sígueme. Nunca les dio como que un chance, un preludio allí, como que para que hiciera otras cositas. Bueno, nos vemos más adelante, ya sabes. Siempre vemos que era como que inmediatamente te hacían el llamado y ahí se veía de una vez si había compromiso o no. Ven, sígueme. Y a pesar que muchos establecieron ciertos alegatos y todo, sin embargo, ¿qué hicieron, no? Hechos capítulo 18, versículo 9 al 11. Así como Abraham, así como Jacob, así como muchos, miren lo que le dice el Señor a Pablo. No temas. Y le dice, habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo se quedó llevando la palabra. Entonces en un momento dado fue difícil para Pablo, sí. Y miren todo lo que le pasó a Pablo. Al punto que muchos que estaban con Pablo después los empezaron a abandonar, igualito que pasó con el Mesías. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos empezaron a dejarle desde entonces, dice la Escritura. Ahora Pablo tenía ciertos temores, pero ese temor no afectó el ministerio, ese trabajo que hizo Pablo, al punto que al final se da cuenta que ya iba a morir y él mismo acepta que tiene que morir y que lo iban precisamente a llevar a un sitio, iba a estar allí en corto tiempo y después ya la sentencia estaba establecida. Y a pesar de que la historia, por algunos que empiezan a narrar los finales de Pablo, hablan de que la gente empezó como que a intervenir delante del procónsul para abogar en favor de Pablo y él mismo empezó a hablar en contra de ellos y les dijo que no le quitaran ese honor, que no impidieran que él pudiera dar la vida por el Señor, que si eso era lo último que él tenía que hacer, lo iba a hacer con gozo, porque empezaron a llegar cartas y cartas de gente importante de ese momento y que de alguna manera podían afectar
esa sentencia. Entonces vemos que le dice que no tema, sino que hablar y que no callara, porque el Señor estaba con él. Inmediatamente le da como que esa base, esa seguridad a través de un punto importante, ¿no? Y es el hecho de que le digan que, bueno, que el Señor está contigo. O sea, es que, bueno, no temas porque fulano y fulano están contigo, no. Que sea el mismo Señor que te diga a ti, yo estoy contigo. No es cualquier cosa. Pienso que con una declaración de esa, con un nivel de revelación de eso, cualquiera hace cualquier cantidad de cosas, entendiendo que el Señor está con la persona y sabiendo que el Señor tiene el control y que todo está en las manos de Él, mucho más. Porque ¿quién se puede meter en el medio? ¿O quién puede intervenir en la obra del Señor? Cuando el Señor mismo dice, yo estoy contigo, y habla, no calles. Y fue tanta la seguridad que mira cómo dice, se detuvo y estuvo allí 1 año y 6 meses. Por lo visto se le quitó el miedo. Daniel capítulo 10, versículo 7. Entonces, ya hemos visto varias veces cómo el temor se ha hecho manifiesto, ¿no? Dice que Daniel vio la visión, y ¿por qué no la vieron los hombres que estaban con él? Dice, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Entonces siempre el temor, al igual que la duda, actúan de la mano, así como la fe y la esperanza. El temor y la duda siempre va a ser un enemigo a vencer. La misma palabra dice que el que duda no espere recibir nada a cambio. Y qué difícil, ¿no? A veces luchar contra la duda, a veces luchar contra los temores. Porque pareciera que tomaran como que el control de la persona, pareciera que de alguna forma le quitaran toda esa seguridad, esa confianza, esa base que pueda tener para caminar. Ezequiel 11, 24 al 25. Miren que dice que me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Elohim a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Se fue la visión que había visto y hablé a los cautivos todo lo que Adonai me había mostrado. Entonces, en base a una visión, en base a un compromiso, en base a lo que el Señor tiene para un momento específico, el Señor lleva, guía, pero también es importante entender que siempre lo que esté en la visión o siempre lo que el Señor nos revela sea exactamente lo que se diga. No decir ni más ni menos. Es como el profeta. El profeta está para decir lo que el Señor dice, no para interpretar y dar su opinión. Tal cual como lo dice el Señor, así debe ser. O sea, él no está para tomar una revelación del Padre e interpretarla y dar precisamente su interpretación. Un profeta simplemente en base a lo que el Señor le da, eso va a decir. Ni una palabrita más, ni una palabrita menos. Daniel 1:17. Entonces vemos que el Señor le había dado a estos 4 muchachos, ¿qué cosa? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora, ¿cómo Daniel y esta gente llegó a ese nivel, no? En un momento dado, cuando llegan, ¿qué le dijeron? Ustedes tienen que comer los manjares del rey. ¿Qué hicieron ellos? Es que nosotros no podemos comer eso. Nosotros lo que queremos comer son legumbres y agua. ¿Qué le dijo el guarda? Si yo les doy a comer eso, cuando les vea el semblante el rey, se va a dar cuenta que algo está pasando allí. Y simplemente a mí me van a matar. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a comer esto y dentro de unos días tú vienes a vernos el semblante. Cuando él fue a verle el semblante de ellos era mucho mejor que aquellos que habían comido lo que el rey comía, porque eran los manjares del rey. Ahora, ¿por qué estaban en esa condición? Precisamente porque el carácter de un hijo se prueba cuando nadie te ve. En el momento en que estás solo y que debes tomar una decisión, la decisión va a ser para glorificar o para deshonrar al Padre. ¿Cuál es la decisión que tomamos nosotros? Porque allí se prueba realmente la identidad nuestra. Ahorita que nosotros estamos
ya casi a la espera de la celebración de Hanukkah. Precisamente Hanukkah es una celebración en la cual se palpa, se evidencia un pueblo cómo se resguardó, un pueblo cómo vivió para no asimilarse, luchó en contra de un sistema que venía poco a poco tomando espacio y de esa manera quería como que sacarlo, de esa manera quería como que desviarlo y que perdiera todo aquello que le había sido revelado. O sea, Hanukkah tiene sentido siempre y cuando entendamos cómo hemos vivido y cómo nos hemos comportado para llegar a esa celebración. Porque si de alguna manera hemos vivido asimilados, hemos vivido de alguna forma coqueteando con el sistema y no entendidos en la demanda y cómo de vivir en base a lo que establece la Torá, Hanukkah simplemente sería como una fiesta. No estuviéramos entendiendo el espíritu que hay detrás de esa celebración y lo que representa esa celebración, que vino como consecuencia del celo de un pueblo, vino como consecuencia de un pueblo que quiso honrar y glorificar al Padre, vino como consecuencia de un pueblo que entendía cuál era el valor de una cultura revelada en la Torá, un pueblo que amaba al Señor y lo que el Padre había establecido en la Torá. Y por eso es que el Señor se glorificó y vemos todo lo que sucedió en Hanukkah. Porque si no es de esa manera, simplemente se va a transformar en una fiesta más. Y cuando digo una fiesta, estamos hablando del contexto de este mismo sistema. Algo que usted pasa bien, que comparte, X y Z, pero no está entendiendo el trasfondo y el por qué se llega a una convocatoria como esta. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice que la figura extendió la mano y lo tomó por las guedejas de la cabeza, ¿no? Y el Espíritu lo alzó entre el cielo y la tierra y lo llevó en visiones del Señor a Jerusalén. Y entonces vemos a una persona que en base a una visión está siendo llevado, como el Señor lo va direccionando para mostrarle, para guiarlo, para revelarle ciertas cosas que son importantes. Y dice claramente que la gloria del Elohim de Israel estaba allí, tal cual como la visión que había visto. Y entonces vemos personas que en un momento específico el Señor tomó para revelarle, para demostrarle ciertas cosas. Y cada quien tuvo una experiencia muy particular, uno a través de una visión, uno a través de un sueño, otro en el cual el Señor les habló y en medio del temor los exhortó, los animó a que siguieran adelante. En este caso, gente que fue tomada por las guedejas y de esa manera como el Señor los llevó, y así cada uno tuvo una experiencia muy particular, pero experiencia al fin. Experiencia precisamente para revelarle qué es lo que quería el Señor y qué es lo que esperaba el Señor de esta gente. Pienso que un pueblo que no conoce la palabra, como dice la Escritura, siempre la visión va a faltar. Y caminar sin visión, caminar sin tener claro hacia dónde vamos, no solamente es perder tiempo, perder recursos, ¿no?, que es valioso y que nadie nos los va a devolver, sino lo que eso puede traer como resultado sobre nuestras vidas. Las huellas, lo lamentable, las cicatrices, lo que puede suceder en nosotros precisamente por caminar sin una dirección. Pensar que estamos en el camino y pudiéramos estarnos desviando, o pensar que estamos en el camino y vivimos paralelo al camino, o pensar que estamos en el camino y vamos en sentido contrario. O sea, no saber hacia dónde está guiando el Señor, hacia dónde nos está moviendo, precisamente por no entender esto, por no pasar tiempo con el Señor, por a lo mejor hasta por tener temor, como vemos muchas personas aquí, que precisamente le hizo ese llamado, que no tuvieran temor. Es lo que muchas veces puede frenar, lo que muchas veces puede impedir que lleguemos más lejos, que seamos más procesados, que podamos madurar más, que podamos entender realmente lo que el Señor demanda. En ese sentido, creo, por lo que hemos estudiado y por lo que en otras oportunidades he leído en relación a lo que es la visión, que es importantísimo. La visión siempre va a ser lo que nos muestre el camino, va a ser como ese faro que guía,
va a ser como una brújula que nos dice exactamente hacia dónde está cada punto y nos va a ayudar. Y eso va a evitar que tomemos decisiones o que hagamos cosas que mañana nos vamos a lamentar. Y que lamentablemente, valga la redundancia, vamos a perder no solamente un tiempo que es valioso y que no recuperamos nunca, sino también una serie de recursos y a lo mejor el desgaste que eso ocasiona, que eso genera. Y que para volver a empezar muchas veces la gente simplemente se desanima, se echa a un lado y no tiene como que la misma pasión, la misma fuerza antes de haber cometido el error. Entonces, para evitar precisamente eso, y de allí, cuando vemos nosotros, cuando el pueblo salió de Egipto, precisamente los desviaron de un área, porque iban a ver los huesos y una serie de cosas, y eso los podía como que desanimar. De igual manera, ¿no? El Señor siempre trata de guiarnos por ciertas cosas, evitando que nos llenemos de temores, de dudas, y que eso vaya a frenar o vaya a impedir que demos los pasos que debemos dar. Debemos precisamente estar orando constantemente, desarrollar esa relación con nuestro Padre en oración que es tan importante para nosotros, y de esta manera seguir estudiando y aprendiendo tantas cosas que están en la palabra, y sobre todo estar entendido que cuando hay un conocimiento, que cuando hay una revelación, va a haber una visión. Vamos a tener claro una meta, objetivos que son específicos, que debemos alcanzar en pro del establecimiento de un reino y en pro de que este mundo pueda conocer a nuestro Señor, al Padre Celestial y a su Hijo, el cual es el Mesías.